Saludamos al embajador de Bolivia en Venezuela, don Sebastián Michel. Embajador, buen día. Él se encuentra en Venezuela. Adelante, embajador. Marco, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de La Razón Radio. Embajador, muchas gracias. ¿Qué análisis podemos hacer de los resultados de este proceso que se ha llevado adelante por 14 días en las últimas semanas? Hace justo 14, 15 días, cuando comenzamos esta ronda de alegatos, estaba presente en ATV Radio y ahí teníamos una incertidumbre de que si se iba a permitir liberar información en reserva, que es lo que habíamos pedido a la Corte, y segundo, si iban a permitir que los especialistas científicos independientes que las partes habían contratado puedan ser parte de las declaraciones y puedan ser puestos para ser interrogados tanto por los jueces como por las partes. Afortunadamente, esto sí se logró, y si tú ves, hay una primera parte de nuestros alegatos que son las fundamentaciones de la memoria. Nosotros hemos hecho una contramemoria, la fundamentación de la contrademanda y la fundamentación de la memoria de Chile en la contrademanda. Hasta ahí estaban todavía posiciones muy estancadas. Luego llegó una fase que se abre para entrevistar a los científicos independientes, y ahí es donde las posiciones empiezan a acercarse. ¿A qué me refiero con que empiezan a acercarse? Con que se han quedado las posiciones extremas un poco descubiertas por la ciencia, y la ciencia ha terminado acercando las posiciones oficiales de los estados. ¿A qué me refiero? Hay un grupo de halcones de la Cancillería chilena, muy de derecha, que es una derecha muy antiboliviana, que sostenía que el Silala era un río normal de deshiele y de lluvias cordilleranas, que estaba sujeto en su integridad al derecho internacional consuetudinario. Eso ya ha sido totalmente descartado, incluso por la agente Jimena Fuentes. La agente chilena ha dicho tres cosas importantes. Primero, de que efectivamente son aguas fósiles de un bofedal en el desierto que genera una cantidad impresionante de agua en un lugar donde casi no llueve y en un lugar muy árido. Segundo, que ha reconocido que se han hecho canalizaciones artificiales para mejorar este flujo de curso natural que ya existía antes de las canalizaciones. Y tercero, de que han habido muchos intentos de Chile de dialogar, muchos intentos de Chile de avanzar, incluso muchos intentos de compensar. El más grande, el más cercano a haberse logrado, es el que se logró entre el 2006 y el 2009, cuando el Comité Cívico de Potosí lo rechazó por el tema de la deuda histórica y porque quería el 100% del pago en ese momento. Chile ofrecía reconocer el 50% de la obligación de las empresas que lucran con esta agua y el otro 50% en virtud del estudio técnico compartido. Entonces, con esto, básicamente Chile ha acercado bastante su posición y el caso se ha reducido bastante. Por el otro lado pasa lo mismo. Tenemos sectores fundamentales que planteaban una hipótesis de que en un sector como ese bofedal tan maravilloso que te genera casi 200 litros de agua por segundo, esa agua o se evaporaba o se subsumía otra vez en el manantial y no bajaba ni una gota de forma natural. Hemos llegado a una posición mucho más razonable, mucho más intermedia y fundada en la ciencia, ¿no? Y esa posición es la que básicamente ha acercado a las partes, ¿no? Primero, ambas partes coinciden de que es un bofedal de aguas fósiles único, excepcional, y que hay que cuidarlo y hay que protegerlo. Segundo, de que había un curso de agua natural sujeta al derecho internacional consuetudinario, y lo que está en disputa, esa agua excedentaria por otras canalizaciones no es parte de ese régimen de derecho internacional, sino es parte de un régimen legal diferente, más parecido al petróleo, digamos, que es un recurso natural que tú lo puedes entregar a otro país en virtud de un tratado y que nos pone una compensación para reparar este daño de los manantiales. En ese marco, si hablamos de acercamiento, el rol que va a jugar la Corte Internacional de Justicia en este tema es clave. ¿Tiene competencia la Corte Internacional de Justicia? Porque en algún momento en su argumentación el equipo técnico jurídico chileno ha pedido que retire su competencia o se declare que no tiene competencia para tratar este tema la Corte Internacional. A ver,
Inicialmente parte como un tema que no es un problema entre estados. Inicialmente es una concesión de la prefectura de Potosí, del prefecto Calvo Arana en 1908, a una empresa anglo-chilena encargada de transportar mineral desde la mina de Huanchaca hasta el puerto de Antofagasta. Hasta ahí tienen razón. Durante 90 años tenían razón, porque era una concesión, reclamos de la prefectura de Potosí a la empresa. El año 97, la prefectura de Potosí, que dependía de la presidencia, revoca la concesión a la empresa. E inmediatamente después, para ir a una nueva licitación y tener Bolivia todo libre, el Estado boliviano le revoca el uso de agua al Estado chileno. El año 97, entre el 97 y el 2002, se vuelve un tema entre estados, al momento en que Bolivia manda un documento oficial revocando y diciendo que no pueden usar esas aguas al Estado. Ahí se convierte un problema entre estados. Y cuando es un problema entre estados, por supuesto, corresponde que sea tratado en la Corte Internacional de Justicia. Primer elemento. Segundo elemento, Chile, fundada en esa revocatoria de la concesión, nos inicia una demanda. Bolivia, cuando inicia una demanda, tiene un mandato constitucional de defensa del Estado de ir a defenderse. Pero también existe, que es parte del bloque de constitucionalidad, el Pacto de Bogotá, que nos obliga a ir a la Corte Internacional cuando hay un pleito entre Estados, una controversia entre Estados. Y por eso no había otra que ir a defenderse, o sea, sí correspondía a tomar defensa en la Corte Internacional de Justicia. Es decir, que tiene competencia. Debe resolver este tema la Corte Internacional de Justicia. Sí, por supuesto, porque ya se ha vuelto un problema entre estados y un problema que está sujeto al derecho internacional. Ellos han planteado que estamos vulnerando el derecho internacional y nosotros no solamente decimos que no lo estamos vulnerando, porque hay un tema que ellos argumentan. Ellos dicen, existe en materia de derecho internacional consuetudinario un elemento central llamado canon de vertido. ¿Qué es el canon de vertido? Es la obligación de cualquier pueblo o estado o comunidad o municipio aguas arriba en relación al que está aguas abajo. ¿Cuál es esta obligación? De no desviar, de no contaminar, básicamente de entregar el agua que tú usas igual que el agua que la recibiste. O sea, tú tienes que entregarla de aguas abajo igual como la recibiste tú cuando venía aguas arriba. Ese es el canon de vertido, ese es el principio que ellos dicen que hemos vulnerado o que atentamos a vulnerar. ¿En qué basan ellos su idea? El año 2001 más o menos, hay una nota de Cancillería que le dice a Chile que de no pagar unas facturas a una empresa que se concesionó el Silala en ese momento, entre el 97 y el 2002 hubo una concesión de una empresa que se llamaba Ductec. Esta empresa Ductec le manda facturas a las empresas chilenas, ellos dicen que no van a pagar, y Bolivia manda notas que si no pagan, van a desviar o cortar el agua. Pero Chile argumenta que eso es una vulneración del derecho, pero nunca ha habido esa vulneración del derecho, entonces decimos, nunca se ha incumplido. O sea, siempre hemos cumplido nuestras obligaciones internacionales para esa cantidad de agua que está en el curso internacional. Ahora, nosotros hemos contrademandado para decir, eso es un tema y hay otro tema de aguas superficiales, artificialmente canalizadas para incrementar el flujo. Ese adicional es el que queremos que entre a un régimen de derecho diferente. En función a ese acercamiento que usted menciona, embajador, ¿se puede hablar de una compensación? ¿Hay condiciones? ¿La Corte Internacional de Justicia puede determinar algo sobre este tema? Sí, no hemos pedido una cuantía. La cuantía en ese momento, cuando se negoció el 2006 y el 2009, la propuesta que el Comité Cívico se rechazó, era más o menos un monto que llegaba a los $17,000 día en ese momento. Esperemos que la Corte, entendiendo que Chile ha tenido la voluntad de pagar, entienda que en el fondo hay una razonabilidad y mucho más destinada, porque las canalizaciones han tenido un impacto en ese frágil ecosistema de cordillera tan seca, tan desértica, que es un milagro que haya ahí aguas fósiles y que generen tanta agua para alimentar aguas abajo. Chile ha ofrecido ya negociar, Chile ha ofrecido compensar, y yo creo que la Corte, cuando Chile ha reconocido que han habido esos intentos, debería decir, bueno, Chile ya tenía conciencia de que es importante hacer esto, ¿no? Y estamos apuntando a que la Corte va a emitir un criterio en ese sentido.
Ahora también la Corte Internacional puede limitarse a decir, siéntense, dialoguen y nada más. Si dice siéntense, dialoguen, básicamente sería en lo que nosotros habíamos planteado desde un principio. La política del gobierno para este tema siempre ha sido la negociación, el diálogo y la conciliación con Chile. La política del gobierno siempre ha estado fundada en los principios de la negociación del 2009, ¿no? Dialogar con Chile y que se resuelva con un estudio científico independiente. Ahora no hemos podido dialogar, pero si nos dice dialogue, volvemos a nuestra propuesta y ya con un estudio científico independiente reconocido. Si no es cierto, lamentablemente no hemos podido contratarla entre las dos partes, hemos contratado solamente nosotros, pero Chile ha asumido la integridad de ese estudio nuestro. Si hay esa posibilidad, en una eventualidad, la Corte Internacional de Justicia determina, dialoguen, ¿hay condiciones entre Bolivia y Chile? Obviamente que sí, hay muchos acercamientos entre el actual presidente Luis Arce y Gabriel Boric de Chile. ¿Hay condiciones? Las condiciones, incluso cuando hay dos países en guerra, se terminan creando. Imagínense, en este momento con Chile tenemos más temas pendientes para desarrollar cosas positivas que estas controversias. Por eso es importante cuando yo lo planteaba en una entrevista anteayer. No queremos ganarle, o sea, el tema de la contrademanda en La Haya no es para ganarle a Chile, no es una venganza por la guerra, es para ir resolviendo controversias. Tenemos que resolver las controversias pendientes para tener una hoja en blanco con Chile y desarrollar temas de futuro, temas pendientes, con un país donde tenemos más cosas en común que cosas que nos diferencian. Exacto, hay más afinidades que diferencias y la clave es dialogar, dialogar de aquí en adelante. En ese espacio de diálogo, ¿qué debería destacarse a su criterio? Porque en algún momento el agente boliviano, Calzadilla, nos decía que a lo largo de estos días de alegatos, reconvenciones, hasta la fecha que podría dar a conocer la Corte Internacional de Justicia su dictamen, Bolivia y Chile pueden acercarse, pueden llegar a un acuerdo, inclusive antes del dictamen. Hay condiciones, hay criterios. ¿Cómo ve esto? Nunca hay que olvidar el espíritu de existencia de la Corte Internacional de Justicia y es buscar la paz entre los países. Ellos siempre van a privilegiar el acuerdo entre países que lo que ellos piensen. Un país puede sentarse a dialogar todo el tiempo. El diálogo es el principio de la Corte Internacional de Justicia. Si nosotros, horas antes de que se lea el fallo, nos van a notificar seguramente un mes antes, vengan en un mes para recibir el fallo, estamos sentados, alguien pide la palabra con carácter previo y dice, tenemos este acuerdo entre las dos partes, lo queremos convalidar, ellos lo van a romper el fallo, nunca nadie sabrá qué decía el fallo y van a dar luz verde a ese acuerdo. Siempre, en cualquier momento, el acuerdo, el tratado entre los dos países va a tener más validez que el fallo, por supuesto. Hay que sentarse a charlar ahora, antes, después, siempre con todos los países vecinos. O sea, charlar con Chile, con Argentina, con Brasil, con Paraguay, con Perú, es un tema que tenemos que tener siempre. Estas son nuestras 5 misiones diplomáticas más importantes. El diálogo con los 5 países es fundamental. Mire, tenemos en el fondo, bueno, un riesgo de tener siempre potencias que nos rodean, pero mire, la economía peruana es una economía excelente. Brasil, Argentina, Chile. Paraguay es un poco más pequeña, parecida a la nuestra, pero muy complementaria también. Tenemos la suerte de tener países con gran cantidad de población, son mercados que están al lado nuestro. Chile es un país muy exitoso económicamente, Argentina lo es, pues hay unas crisis recurrentes, Brasil lo es, sus crisis son solamente accidentes, son países que en general son mercados fundamentales. O sea, tenemos una gran oportunidad de tener vecinos tan exitosos como esos. Siempre tenemos que dialogar con esos 5 países. Dejando de lado el tema del Silala y tomando lo que usted menciona, el diálogo y alianzas con afines políticos de países vecinos. Usted siempre ha sido analista, crítico en este tema de reconfigurar el escenario político en la región. ¿Cómo está viendo? Hay avances importantes en varios países. Bolivia, a través del presidente Arce, ha planteado una internacional del litio. Si usted ve la coincidencia de criterio de cómo manejar el litio con un rol importante de los estados,
entre Bolivia, que tiene la mayor reserva de litio, Argentina, la segunda reserva, Chile, la tercera reserva, y México, que tiene la sexta reserva, entre los 4 países hacemos 60% del litio mundial. Tenemos una voluntad de hacerlos juntos, de poder decir, bueno, esa es la cantidad de litio que hay que producir en volúmenes para que el precio no se caiga. Estos son los mercados más fuertes de litio y no nos crucemos entre mercados, entre nosotros, para no entrar a competir y a tirar el precio al suelo. Esta es la forma en la que vamos a poder producir todos, ya. No es solamente como tierra, pero tampoco es como batería, ese es un intermedio. Pongámonos de acuerdo en cómo lo vamos a ofrecer, ya. Vamos de esa forma. Hay muchas gradas en el proceso de industrialización. Tenemos que ver con ellos juntos cuántas gradas vendemos todos juntos. Es la única forma de que sea un buen negocio. Si no, eso tiende a volverse un negocio riesgoso. Ahora, el litio con 4 países que nos llevamos bien es importante. La libre circulación para nuestros camiones, para nuestras exportaciones entre el sur de Perú, el norte de Chile y el occidente boliviano, ¿es una necesidad? Sí, es una necesidad, ¿no? ¿Es el momento histórico de hacerlo? Es el momento histórico de hacerlo. ¿Tenemos todavía una lista grande de pendientes? Tenemos. Mientras más rápido lo resolvamos, mucho mejor, para sentarnos con cosas propositivas de futuro y no sentarnos en una hoja llena de controversias y que no nos deje escribir los proyectos del futuro. Es decir, que esa búsqueda de afinidades parte del aprovechamiento de recursos naturales como el litio. Eso es clave. ¿Cuál debería ser el próximo paso que de Bolivia? No, la propuesta salió y México ya nos ha convocado para hacer esa fundación. No sé si tú has logrado ver, salió en redes sociales un seminario grande que organizó México, Argentina, Chile y Bolivia sobre litio hace 7 días, 5 días. Sí, sí. Todos los países ya lo han tomado como idea propia. Bueno, no es acá quien tuvo la idea, pero por lo menos como por orgullito de país más pequeño, pero que siempre estamos pensando en el futuro. Esa idea salió de Bolivia, ¿no? Ahora ya la ha planteado México, que es un país potente y un aliado impresionantemente importante para el mundo, Argentina, Chile, Bolivia. Los 4 juntos podemos hacer una maravilla. Ya está la idea instalada en los 4 países. Ojalá no existan esas trancadillas de intereses internacionales que utilizan actores internos para poner trancas y que al final no se dé esta organización. Necesitamos una OPEP de litio, una organización de productores de litio del mundo, para que no nos engañen, que vayamos con fuerza, porque si te quieren engañar, no lo logran con Bolivia, se van por Chile, pero si todos tenemos un solo sentido común, un solo principio, van a verse obligados a repartirse el mercado y a pagar un precio justo por esa riqueza que tenemos ahora. Agradecemos su gentileza, embajadora. Marco, muchas gracias, siempre a la orden, y un saludo muy grande para vos y para toda la audiencia de La Razón Radio. Gracias, embajador. Hemos conversado con el embajador de Bolivia en Venezuela, Sebastián Michel.